Ahí estamos entonces. Buenos días, estamos ya a junio, miércoles 2 de junio, otra clase de transferencia de calor. Antes de empezar a grabar me están consultando sobre las notas del certamen y las respuestas que van a estar hoy día. Ya tengo todas las pruebas revisadas, así que van a estar exactamente en el mismo lugar donde estaba el enunciado del certamen 1. Abajo de ese enunciado voy a publicar entonces las notas con sus números de rol y de root sin los nombres. Y posteriormente a eso los ayudantes les van a mandar un mensaje para que ustedes tengan una opción de revisión o de reclamo, como quieran llamarlo, pero que tengan la opción, por supuesto, de saber por qué tienen la nota que tienen, si tienen alguna duda, el equipo docente va a estar disponible para que ustedes puedan resolverla. Si es que esa instancia no los dejase conformes, el paso siguiente es preguntarme a mí, decirme, profesor, sé que yo asistí a esto o no pude asistir y quería saber si usted me puede ayudar. Si no pudieron participar en el horario que los ayudantes les dan o la instancia que les dan para reclamar, yo les voy a pedir a los ayudantes que les vuelvan a ofrecer una nueva instancia, y si eso no funciona, ustedes me preguntan a mí y debiésemos resolver el problema. Y solamente ya que estoy en esto del protocolo, si ustedes tuviesen todavía alguna discrepancia importante con el ayudante y con el profesor, entonces el paso siguiente es la jefa de carrera, la señora Eugenia Torres. También ustedes pueden escalar hasta allá incluso, y después ya tendrían que salirse del departamento con Secretaría de Estudios, pero en general nunca me ha pasado eso, pero se los comento nomás para que sepan que es bueno que sepan que hay una escala de protocolo y que eso se repite en todas partes, en las pegas también, ¿no? Para que ustedes siempre las tengan claras y no se salten pasos. Eso. ¿Qué otra cosa tenía que contarles? Una consulta. Eh, Ustedes, las clases de ayudantía, los jueves, ¿a qué horas se supone que son? El horario de consulta creo que es de 2:30 a 3:40, cuando lo hace el Felipe. Claro, es el horario de consulta, claro. Lo que pasa es que yo tengo este mes, todos los jueves los tengo ocupados en la mañana, de 9 a 2:30. Entonces tengo dos opciones. Una es hacer la clase desde 8:15 hasta 5 para las 9, asegurarme que la puedo cumplir en ese plazo. Y lo otro es usar el periodo de la tarde. Eh, Creo que es mejor no cambiar mucho las cosas y que yo les haga la clase temprano nomás como estamos ahora, pero tengo que cortar un poquito antes de las 9 para poder ingresar yo al evento que tengo todos los jueves en este mes, ¿ya? Ahora, tal vez si quedase algo pendiente, a lo mejor podría volver a conectarme en la tarde si es que hay algo importante que no alcancé a cubrir, pero yo creo que mejor no enredemos las cosas. Había dicho en algún momento que iba a tomar ese horario yo en las tardes, pero pienso que es mejor seguir dejándoselo a Felipe y yo seguir ahora en la mañana, porque mientras les esté mandando las clases pregrabadas, no deberíamos tener problema en que entre 8:15 y 9 o 5 para las 9 podamos cubrir todas las preguntas que tengamos. Así que, si les parece, digamos, eso sería lo que prefiero mantener el esquema nomás. Miércoles y jueves empezar a las 8:15 en punto, y los jueves tengo que terminar un poquito antes de las 9, ¿no? ¿Ya? Así que, a menos que alguien quiera comentar algo o dar alguna mejor idea, sería ese. Vamos a seguir con el programa, no voy a cambiar el horario en la tarde. Ok. Eh, Les tengo preparado un quiz para empezar a ya repasar las clases anteriores, así que las que vimos la semana pasada. Así que antes de entrar a repasar las cápsulas, que están bien intensas, ¿eh? No sé si los que las han visto hay harta información nueva, así que por favor aprovechen que tienen los cerebros todavía funcionando en un óptimo, espero, después de haber tenido un poco un mini descanso. Aprovechen de que la materia les entre, les fluya
por convección, por conducción, como quieran, pero que entre a su cerebro, ¿ya? Así que vamos, voy a compartir el multímeter, el Mentimeter. Esto está aquí. Entonces, voy a sacar esto aquí que me está molestando. ¿Qué es esto? Ahí está. Copio el link. Se los dejo ahí y lo pongo en el chat. Ya. Entonces, por favor, ingresen vía link o vía QR. Supongo que están relativamente activos a esta hora, así que ya lo tienen listo. Me voy a la presentación. ¿Profe, La usa pre- el link en el chat? Creo que sí. ¿Dónde lo dejé? No sé si a alguien más le va a pasar, pero a mí no me Ah, aparece. no, es que alguien me saludó en forma personal y quedó solamente respondido para esa persona. Ahí está, ¿ahora lo ves? Creo que no. Y de hecho solo como que le puedo mandar mensajes directo a usted, pero no puedo hablar como con todo el chat. Ah, es que lo bloqueé para Sí, el certamen. Espera un poquito. Everyone, y ahí pueden conversar. Y ahora, déjenme ver si está ahí. Todavía no. tendría que mandar como de nuevo el link, profe. Es que no la manda. Sí, sí, es que lo estoy haciendo, pero... Ah, espérate, no, ya sé lo que estoy haciendo, estoy yo mal. Que tengo... No sé qué pasa con esta, aquí está, aquí está, aquí está. Estaba mandando a todos en la lista de espera. Ahí sí, profe. Ahí sí, ya gracias por avisarme. Fue en este curso que alguien no desconectó el micrófono y se puso y estaba claramente hablando por teléfono con un compañero en medio del certamen. No. ¿No? Ya, que en uno de los dos certámenes algún pajarito no apagó el micrófono cuando estaba pasando lista y se puso a conversar por teléfono con otro compañero comentando la pregunta que estaba resolviendo. Y le pedí que se quedara callado. Pues aprovecho de decirles, chiquillos, porque para mí es importante esto. Yo no soy un policía que tiene que estar revisando si ustedes copian o no copian. Por supuesto, tengo que tratar de evitar al máximo que eso pase, no hacerlo tan fácil, pero también no quiero volverme loco con medidas e importunar a las personas que sí quieren hacer el curso de manera seria por los pocos que quieren hacer trampa. Entonces, prefiero declarar que ustedes son inocentes a menos que se pruebe lo contrario y no al revés. Y por eso que no les pido que dejen las cámaras encendidas durante todo el certamen, porque igual, no sé, no, prefiero no hacerlo, se fijan, pero claro, la razón de por qué muchos profesores lo hacen es para evitar justamente que ustedes se llamen por teléfono entre ustedes y hagan el certamen, rompan el requisito de que lo hagan individualmente. ¿Ya? Fue bien incómodo para mí igual escuchar eso, porque, o sea, no solamente esa persona estaba rompiendo la regla, sino que más encima no tuvo ni siquiera el cuidado de preocuparse que no me diera cuenta, o sea, ya es como reírse en la cara de uno. Pero les comento nomás que yo estoy aquí con la gente que quiere estudiar y que quiere aprender. El que no quiere aprender yo no lo voy a poder cambiar, ya no lo hice, y no es mi pega hacerlo tampoco. Así que, pucha, los que están aquí y que quieren hacer las cosas legalmente como corresponde, y quieren ganarse el curso porque realmente estudiaron y no están haciendo trampa, esos son mi, mi público objetivo. ¿Ya? Así que lo quiero decir ahora, como dice, se tenía que decir y se dijo. Y por supuesto, me encantaría si ustedes tienen opiniones, ya que son ustedes los que están viviendo este formato, de cómo a lo mejor sin ser demasiado intromisivo en el protocolo del certamen, cómo se puede hacer que sea más justo para todos y que no haya alumnos
por ser poco escrupulosos, están sacando mejores notas porque no están copiando literalmente. Así que si de repente alguno de ustedes tiene alguna idea, agradecido que me las dé en público aquí en la clase o me las mande de forma privada, porque yo creo que si ustedes saben cómo se hace trampa, también pueden saber cómo es más fácil evitar esa trampa. Bueno, perdón, volvamos a la encuesta. ¿Cuántos han respondido? Ah, perdón, no la estoy mostrando, disculpen, estoy pajareando. Ahí está. 17 personas, y ustedes son 22, y esta es la más fácil. La transferencia de calor por convección se produce, entonces es claramente la respuesta que ustedes están poniendo como correcta. Esta es un regalo, pero solamente para asegurarme que no hay ningún despistado que todavía cree que confunde convección con radiación, que sería la tercera, o con conducción, que sería la primera. ¿Ya? Entonces, muy simple, nada que decir acá. Vamos con la segunda pregunta. Hay 3 números adimensionales. El primero que pasamos fue el número de Nusselt, que debiese ser nuevo para ustedes, no creo que lo hayan escuchado antes. Y la pregunta aquí sí ¿es la relación entre conducción versus convección? Este número de Nusselt es más grande para una convección más eficaz, y este número de Nusselt es igual a 1 cuando tenemos convección pura. No sé si pueden revisar la clase anterior, está esto en una de las láminas, o repartido en una o dos, no me acuerdo, pueden responder más de una alternativa correcta. Qué importante que lean bien que tengan buena comprensión lectora, no se confundan. 17 personas. Ya, vamos entonces a mostrar la respuesta correcta, y es solamente la B. El número de Nusselt crece a medida que la convección se mejora o se optimiza. Es 1 para conducción pura. Conducción, aquí hay una trampa con el lenguaje, es igual a 1 para conducción pura. Y es la relación entre, y aquí al revés, es es convección arriba y conducción abajo. ¿Ya? Obviamente, a lo mejor alguien me puede decir, bueno, pero sigue siendo la relación entre ambos. Sí, pero de todas maneras es importante el orden. Aquí yo puse conducción arriba versus convección abajo, es al revés. ¿Ya? El H va arriba y la K va abajo en el número de Nusselt. Así que si les queda claro, paso a la siguiente, a menos que alguien quiera discutir un poco por qué podría ser extraña esta forma de preguntarle y pudiese conducir error. No sé si alguien quiere comentar que se podría plantear de otra manera la pregunta para que quede más clara, no sé. ¿Alguien por ahí o están claros con la explicación? Ya. Silencio. Ignacio, dime. Todo claro, profe. Ah, ya, súper, gracias. Y ahí también ahí me responden por el chat también, perfecto, súper bien. Entonces vamos, sí, pues aquí tengan cuidado con el silencio otorga. En época de elecciones es súper importante tener claro eso. El flujo forzado de un fluido. Flujo forzado de un fluido requiere la acción de un medio externo, se debe a causas naturales, se produce por la diferencia de densidad del fluido. Flujo forzado es prácticamente literal la relación con la respuesta que están respondiendo todos, pero me interesa también saber si es que alguien piensa que alguna de las otras dos podría ser correcta también. Y ahí se tiraron todos de cabeza la primera, y una persona que respondió la última, y la respuesta correcta claramente es la primera solamente. Las otras dos corresponden a flujo natural o flujo libre. ¿Ya? El flujo libre se debe a causas naturales y justamente se produce porque por la diferencia de temperatura cambia la densidad, y por lo tanto el fluido más caliente tiende a subir por la acción de la gravedad, y el espacio libre que deja lo ocupa el fluido frío que tiene una densidad más baja.
Entonces ese movimiento se produce solamente cuando es natural. Entonces las respuestas B y C son para flujo natural, que lo vamos a ver al final de esta segunda parte del curso. No lo vamos a preguntar en el certamen, pero ustedes tienen que tenerlo claro. Y sí nos vamos a concentrar mucho en el flujo forzado. Y ese flujo forzado, en las clases que vamos a ver ahora y mañana, puede ser externo o puede ser interno. Ok, sigamos entonces. Pasemos a la capa límite de velocidad. El concepto de capa límite es súper importante para poder entender mejor el concepto de capa límite térmica, pero por ahora quedémonos en la capa límite de velocidad. Esa capa límite de velocidad tiene un perfil constante de velocidad a lo largo, mientras se va desarrollando en contacto con el cuerpo. La velocidad siempre es cero en todo, siempre que i es igual a cero para cualquier x, y se define esa capa límite cuando la velocidad de la capa límite adquiere el 99% de la velocidad del flujo libre. ¿Ya? Uno más que responda, o una más, 20, gracias. Respuestas correctas entonces, en la capa límite de velocidad, en cualquier x se cumple que la velocidad es cero cuando está en contacto con la superficie, debido a la rugosidad de la superficie, las moléculas que están ahí pegadas no se pueden mover, y de ahí para adelante se comienza entonces a desarrollar el perfil, y ese perfil se termina cuando esa velocidad, que parte desde cero y llega a b, ya se establece como 99% igual a b, y de ahí para adelante es completamente constante, como lo era al principio, en el momento en que las moléculas tocaron contacto con la placa en el borde de ataque. ¿Ya? De nuevo, me gustaría saber si es que la persona que respondió el 1 fue porque simplemente no lo tenía claro, o porque cree que esa respuesta pudiese ser correcta bajo alguna circunstancia. No sé si se anima a decir la persona que lo respondió, u otra persona que no lo haya respondido y que dudó. Yo puse esa, profe, pero pensé que se refería como a la velocidad encima de la capa límite, que ahí es como constante, ¿no? Claro, por sobre la capa límite, cuando se cumple la condición que está aquí en la B, de ahí para adelante sigue siendo constante, ¿ya? Pero claro, sí, porque la capa límite de velocidad es desde la línea de la capa límite, es la línea de la capa límite. Y de ahí para abajo no se llama capa límite. Entonces, claro, tú podrías decir, es un poco incorrecto, pero yo creo que igual sigue siendo claro que al interior de la capa límite hay un perfil constante de velocidad. Tal vez aquí yo debería entonces agregar, tiene un perfil constante de velocidad en su interior. Y con eso ya queda claro que no es afuera. Gracias por el comentario de eso. Una vez que nosotros definimos la capa límite, no solamente podemos definir el perfil de velocidades, sino que también todos esos planos que están empujándose uno contra otro y que se están frenando a medida que me acerco a la plataforma, genera un esfuerzo cortante. Entonces, ese esfuerzo cortante superficial permite determinar la fuerza de arrastre del fluido, es proporcional al gradiente de velocidad, tiene una relación lineal cuando el fluido se denomina newtoniano. Vamos. Eso bien. Estamos llegando al 20, que es el número con que supongo que tenemos buena relación. Ustedes son un curso enorme, ¿eh? 60 y tantos, ¿cuántos? 66. Hay 22 aquí. Uno más o una más, ánimo. Ahí, gracias. Listo. La respuesta correcta son las 3. ¿Ya? La fuerza cortante superficial permite determinar el coeficiente de fricción, y gracias al coeficiente de fricción puedo determinar la fuerza de arrastre que el fluido genera sobre la placa que se encuentra inmóvil. También, debido a la fórmula que tiene, el esfuerzo cortante es la viscosidad por el gradiente de velocidad.
por lo tanto es proporcional al gradiente de velocidad, y la constante de proporcionalidad, disculpen, es la viscosidad. Y esa relación lineal se cumple cuando los fluidos son newtonianos, ¿ya? Y la mayoría de los fluidos de ingeniería cumplen con esta función, excepto algunos que no lo cumplen. No sé si se acuerdan ustedes cuáles podrían ser algunos fluidos bastante comunes para nosotros, pero que no cumplirían esta relación. Creo que lo digo en ¿La la clase. sangre? La sangre, justamente. Así que si alguno de ustedes de repente se quiere meter con sus conocimientos de ingeniería en temas más biológicos, que hay una rama de la ingeniería que justamente ahora está muy de moda. Por ejemplo, muchos ingenieros de varias universidades, incluyendo la Santa María, están construyendo respiradores mecánicos para poder tenerlos disponibles. Y ahí, claro, tenemos que aplicar nuestros conocimientos de ingeniería a un rubro que no es el tradicional, porque estamos tratando con el cuerpo humano. Entonces, también tengo varios colegas que trabajan en mecánica de fluidos y tratan de determinar cómo se van obturando las arterias debido al aumento de grasa o colesterol. Y entonces ahí tienen que trabajar con fluidos no newtonianos, porque justamente están trabajando con sangre. Y en ese caso, la proporcionalidad del coeficiente de arrastre no se cumple y tienen que trabajar con otras relaciones más complejas. Así que interesante tener esa relación, pero si ustedes trabajan con fierros como un ingeniero mecánico más convencional, lo más probable es que trabaje con aire, con agua, con algunos refrigerantes, y todos ellos van a cumplir con esta relación lineal que establecemos acá. Y creo que esta es la última pregunta de la encuesta. La viscosidad depende de la temperatura. Aumenta con la temperatura en los casos de los líquidos, decrece con la temperatura en el caso de los gases. La maicena con agua. No sé, habría que probar, Aaron, si cumple esa relación. Ya. Y aquí, de nuevo, hice un poquito de trampa acá para que estén más atentos a cómo se define esto. Claramente la respuesta correcta es esta. La viscosidad tiene una fuerte dependencia, no es solamente una función de la temperatura, sino que es fuertemente dependiente con la temperatura. Y estas dos son incorrectas porque los puse en los comportamientos al revés. En los líquidos decrece y en los gases aumenta. Ya ustedes lo pueden ver eso en el gráfico que está en esa clase. Así que los puse al revés, así que son incorrectos, no se vayan a equivocar. Así que se me ocurre poner esta pregunta en la parte conceptual del certamen. Y tengo la impresión que con esto, ahí termino justamente. Y así que dejo de compartir. Ya. Son las 8:42. Me quedan 3 minutos. Voy a hacer el repaso de la clase de hoy día, después del break. Así que me quedan 3 minutos para que podamos comentar alguna otra cosa. No sé si alguien quiere levantar algún tema, alguna pregunta que tenga, aprovechar que estoy aquí con ustedes. Si no hay comentarios, les digo yo que no sé si alguno de ustedes participó o quiso participar en el mes de la energía ayer. Creo que estuvo muy bueno. Tuvimos 4 intervenciones súper interesantes. Les cuento nomás estos pormenores que ocurren, que el ministro de Energía me había dicho que no podía dedicarnos 30 minutos porque estaba metido en un congreso súper grande que está ocurriendo justo ahora de varios ministros a nivel internacional. Pero después, cuando leyó el programa, se entusiasmó y dijo, no, sí, me voy a hacer la agenda y les voy a grabar 30 minutos, y nos dio una charla de 31 minutos. De hecho, le echaba tallas al jefe de gabinete que podría haber salido con uno de los títeres de 31 minutos por el tiempo, y nos dio una charla súper buena, independientemente de la postura política que ustedes puedan tener con respecto
al gobierno de turno, digamos, yo creo que sería bueno que ustedes como ingenieros mecánicos vean esa presentación. Les voy a dejar el link, me lo van a entregar mañana pasado para que puedan ver esa presentación, porque es un muy buen resumen de lo que está pasando a nivel de energía en Chile. Por supuesto, el ministro tiene que ponerlo en un plano muy positivo, muy triunfador. Ustedes tienen que ser capaces de filtrar eso y saber, como buenos ingenieros, hasta dónde esas cosas son posibles, hasta dónde corresponden, pero es el trabajo que viene de hace muchos años, de varias administraciones. O sea, esto ha pasado por Bachelet y ha pasado por Piñera en los periodos 1 y 2 de cada uno de ellos. Entonces, yo me atrevo a pedirles que por favor analicen lo vean, son 30 minutos que hizo como un repaso de todo lo que está pasando en términos de energía, porque en todos esos conceptos que él menciona van a estar más del 50% de los trabajos a los cuales ustedes van a estar optando en 3, 4 años más cuando terminen la carrera. ¿Ya? No queda nada, está a la vuelta de la esquina. Entonces tienen que empezar a enchufarse en eso. Así que por favor, los invito a que lo vean. Y si alguno de ustedes está interesado también en saber cómo está modificándose el sector energético, después del ministro habló Claudio Sivak, que es el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadores de Chile, y ahí hay un tema re interesante, cabros, que yo creo que ustedes tienen que también entenderlo. La Asociación de Generadores de Chile se caracterizaba por ser la representante de todas las termoeléctricas a carbón y de las hidroeléctricas que había en Chile. Cero renovable, nada renovable. Entonces siempre, a medida que empezó a tomar cada vez más fuerza el tema ambiental, de cambio climático, la contaminación, las zonas de sacrificio, empezaron a convertirse como en el malo de la película. ¿Te fijas? Entonces han dado un vuelco interesante porque todas las empresas grandes que dominaban el mercado, que eran 4, es un oligopolio muy importante, en vez de perder terreno frente a los cientos de nuevas empresas chiquititas que empezaban a hacer energías renovables con solar, eólica, geotermia y undimotriz, empezaron a comprar todos estos proyectitos y ellos mismos a cambiar sus instalaciones y quieren volver a tomar el poder, pero con una cara completamente renovada con energía renovable. Entonces, eso es bueno porque esta gente tiene una cantidad de inversiones enormes y está sacando efectivamente las centrales a carbón del sistema, lo cual a todos nos favorece. Pero tiene un poco un problema, según mi punto de vista, que vuelve a hacer que la generación eléctrica sea proporcionada por grandes empresas y no seamos nosotros los ciudadanos los que nos empecemos a organizar para tener nuestra propia microgeneración. Es decir, tener nuestros propios paneles solares, ojalá subvencionados por el Estado, que haya plantas eólicas, pero de pequeña escala. Si yo me compro un auto eléctrico, tener un cargador bidireccional en la casa, de manera que yo pueda, cuando no uso el auto, pero tengo la batería full cargada, usarlo en mi propia casa o incluso vendérselo a la red y venderle y en toda la batería de mi auto, porque yo sé que no lo voy a usar al otro día, lo vendo cuando el precio es más caro y después al otro día, como el auto se queda estacionado todo el día, en las horas en que hay mucha energía renovable y el precio es más barato, vuelvo a cargar mi batería. Todo eso se llama microgeneración o generación distribuida y nosotros debiésemos ser parte de eso, o sea, no solamente comprar energía, sino que venderla y venderla en un mercado justo, donde el precio es el mismo para cualquier lado, de entrada y de salida. Eso hoy día no se cumple. Nosotros compramos un kilowatt a un cierto precio y si lo queremos vender, si tenemos un panel fotovoltaico en la casa, el sistema nos lo compra a menos de la mitad del precio, por ley. Y eso no es justo. Entonces, yo creo que ustedes tienen que, si les interesa el tema, escuchen la propuesta que plantea Claudio Sivak. Ellos están, como les digo, tratando de volver a hacerlo. Es bueno que Chile tenga grandes empresas que nos permitan tener energía sustentable y barata, pero que no se bloquee el paso a que también nosotros podamos tener nuestra propia energía. Bueno, ahí me di un speech que me comí 3 minutos del receso, pero espero que algunos de ustedes lo escuchen y entiendan para dónde voy. Me encantaría mucho que alguno de ustedes me haga un comentario cuando ahora que regresemos. Así que paremos hasta las 8:55, quedan 7 minutos, ¿ya? Así que dejo de grabar. Ok, estamos de vuelta entonces. Ahora me corresponde hacer un repaso
la primera, de una de las dos clases que les dejé el fin de semana. Pero antes de pasar a ello, quería saber si a alguno de ustedes le quedó dando vueltas el último comentario que hice sobre la forma en que generamos la energía en Chile o en el mundo, y si le gustaría comentar sobre el último tema, que lo dejé ahí un poquito como a propósito, si es que genera interés. Aló, profe. Matías, cuéntame. Sí, o sea, solo para comentar nomás que al menos ayer alcancé a estar las dos primeras charlas que usted mencionó y me dejó bien motivado a aprender un poco más sobre el hidrógeno verde porque desconocía harto sobre esto. Enorme, En ese claro. sentido, y no pude quedarme a las otras por otra razón, pero lo que pude ver estuvo bien bueno y súper bien organizado, en verdad. Ya, gracias, Matías. Sí, ustedes no se imaginan toda la locura que hay detrás de esto. En este circo pobre uno tiene que hacer de todo. Pero yo también quedamos bien conformes al final de todo lo que pasó. Así que, y justamente las dos charlas que tú me comentaste, Matías, son de las que yo estuve hablando. Y les voy a pasar el video. Yo sé que es largo, pero les voy a pasar el video para que lo vean. No sé si les alcancé a comentar, creo que no, el jueves pasado, que hay una charla que había perdido y que me dio mucha pena, que era invitar al CEO de Airbus para que nos mostrara el proyecto de aviones a hidrógeno. Desafortunadamente no pude lograr traerlo, fue complejo, pero estamos ganando una charla de Siemens Alemania, sobre tranvías con hidrógeno. Así que espero poder confirmarlo hoy día, y eso va a estar en el cuarto día de este jueves al otro, en la sesión Energía y Transporte, y van a haber otras charlas interesantes. Aquí me pregunta algo, Aarón. Es interesante tener una mini central en la casa para generar energía. Eh, no es difícil, de hecho, depende mucho de lo que una mini central pues es un sistema fotovoltaico casero que vale 2 millones de pesos. Eso ya es una mini central. Con otro estudiante estamos trabajando con la profesora Miriam Roth, que ustedes me imagino que la conocen bien. Estamos viendo un diseño de una mini turbina que pudiese aprovechar cualquier caudal pequeño de agua que existiese, sobre todo en zonas rurales, en el sur de Chile, y pero no es para que te produzca toda la electricidad de la casa, sino que para que se complemente con un sistema fotovoltaico o eólico, y que cuando no haya sol o no haya viento, esta centralita esté funcionando. Así que también eso puede ser una opción, y justamente el concepto de microgeneración distribuida es micro porque somos muchos actores pequeñitos los que vamos a estar generando electricidad. Es generación, por supuesto estamos generando electricidad, y distribuida porque se encuentra repartida en todas partes. Ayer la última charla que la dio Juan Carlos Olmedo, el presidente del coordinador eléctrico, que se encarga de hacer todos los despachos eléctricos que están ocurriendo en cada minuto en Chile, habló de un proyecto súper ambicioso que es armar una red mundial eléctrica. Es decir, que todos los países del mundo van a estar conectados entre sí. Y por lo tanto, Chile le podría vender electricidad a Estados Unidos, a Europa o a Asia en algún momento, o viceversa. Y la pregunta que yo le hice fue si esa tremenda red gigante mundial que se estaba planificando conversaba con las microredes o no. Y me dice que sí, que justamente en zonas aisladas, donde es muy, muy difícil, se puede hacer, se tiene que complementar con microredes, porque no en todas partes se pueden poner centrales y cablear todo con cables muy gruesos, sino que tiene que haber, como igual que el sistema del cuerpo, el sistema de la sangre, hay arterias grandes, pero también hay pequeños elementos que hacen distribución más chiquitita. Así que interesante ese tema, y justamente esa es la idea de la microgeneración. Bueno, no sé si no hay más comentarios, no sé, puedo pasar entonces a la clase. Y aquí estamos viendo, tengo todas las clases aquí, me corresponde ver la clase número 12 ahora. Ahí está. Esta entonces es la primera de las dos de esta semana. Es convección forzada,
capítulo 7, y vamos a ver el capítulo 7, convección forzada externa, ¿ya? Entonces, esta semana, externa. Por lo tanto, muy probablemente, una de las dos preguntas de desarrollo del certamen va a ser de esta materia. Y la otra va a ser del capítulo 8. Entonces, ustedes ven acá, la parte conceptual va a ser entre las 6 y las 7, preguntas de las 6 y de las 7, los capítulos 6, 7 y 8, pero fundamentalmente el capítulo 6, porque justamente este capítulo 6 se llama Fundamentos de Convección. Entonces, el grueso de las preguntas conceptuales van a venir de este capítulo 6 y algunas pocas del capítulo 7 y 8. La pregunta 1 de desarrollo manual va a ser del capítulo 7, que es el que estamos viendo ahora, que es convección forzada externa. Y la segunda pregunta va a venir del capítulo 8, que va a ser convección forzada, pero interna. Y de nuevo, creo que lo he dicho como 20 veces, pero nunca falta el que no está escuchando siempre, el capítulo 9, que es de convección natural, convección libre. Lo voy a pasar antes del certamen, pero esa materia no entra en el certamen. ¿Listo? Y entonces ahora aquí la materia que les dejé en la clase, la cápsula pregrabada, está las consideraciones iniciales y el flujo paralelo sobre una placa plana. Después, ¿qué pasa cuando el tramo inicial no está calentado? ¿Y qué pasa cuando la placa no se encuentra a una temperatura constante, sino que lo que se entrega es un flujo uniforme de calor? Y eso entonces se ve acá, las condiciones iniciales. Se recuerda la expresión del número de Nusselt, que la vamos a ver en toda esta parte de la materia, tanto los capítulos 7 como los capítulos 8. Siempre esta va a ser la forma básica en que estamos calculando el número de Nusselt, y las propiedades se evalúan a la temperatura promedio del film de película, que es simplemente el promedio de esas dos temperaturas, a menos que se diga lo contrario. Y aquí, en la clase anterior, ya habíamos visto que se pueden derivar tanto toda la parte de coeficientes de fricción, y aquí el C sub F es equivalente al C sub D. Entonces, del esfuerzo cortante se puede determinar el coeficiente de fricción local. Del coeficiente de fricción local se saca la integral de todo él y se obtiene el coeficiente de fricción promedio. Y con el coeficiente de fricción promedio, que es C sub D también, por D de drag o arrastre en inglés, ustedes pueden entonces obtener la fuerza de arrastre, la fuerza de drag. Y lo mismo con el número de Nusselt, cuando tiene el subíndice X, es el Nusselt local, el cual es interesante conocerlo, pero no es tan relevante porque yo lo que quiero saber es la transferencia de calor total desde la placa al fluido, por lo tanto tengo que sacar el Nusselt completo. Y una vez que tengo el Nusselt completo, puedo sacar el coeficiente H completo, que es el que me interesa. Y con ese coeficiente H, vuelvo a aplicar la ecuación que ustedes ya habían visto anteriormente en la materia anterior, pueden obtener el flujo de calor. Y aquí tenemos que todos los casos, y aquí en la clase es súper repetitivo, que hay ecuaciones para flujo laminar y hay ecuaciones para flujo turbulento. Y ustedes tienen que acordarse que siempre, si la placa es plana, ese número, esa diferencia es cuando Reynolds alcanza el valor de 5 por 10 a la 5, pero que no lo confundan con cilindros o esferas, donde el Reynolds tiene otro valor. ¿Ya? Pero lo importante es que ese valor crítico se produce entonces en un valor que ustedes lo tienen que conocer, y de ahí para adelante entonces, que aquí está 5 por 10 a la 5, empezamos a tener coeficientes de todo tipo, y aquí es muy importante que ustedes tengan esta materia súper ordenadita en sus apuntes para el día del certamen, y no pierdan tiempo buscando cuál es la ecuación que tienen que utilizar dependiendo de las condiciones que el enunciado establezca. ¿Ya? Al final de la clase hay un resumen, justamente tratando de ayudarlos con esto. Cuando los certámenes se hacían de manera presencial, disculpen, yo les permito a los alumnos que tengan un torpeo oficial donde tengan todas las ecuaciones anotadas con notas de borde para que ustedes sepan exactamente cuál ecuación usar. Entonces, cuando llegaba, pasaba el enunciado, ustedes lo leían y rápidamente buscaban en su torpeo oficial cuál es la fórmula que tienen que usar. Ahora es lo mismo, pero ustedes tienen a disposición el libro, tienen todo. Pero por favor tengan, incluso les recomiendo hacerse a mano un resumen, porque así seguramente se van a acordar mucho mejor y no van a perder minutos valiosos de tiempo tratando de determinar cuál es la ecuación correcta. Entonces aquí partimos con esta desfile de ecuaciones que no va a parar hasta la próxima semana.
¿ya? Y por favor, entonces, bien ordenado. Y aquí tenemos entonces que en las primeras ecuaciones son cuando tenemos flujo laminar o flujo turbulento, en este caso la placa plana, y el espesor de la capa límite tiene un valor constante, el coeficiente de fricción local tiene otro valor, si es turbulento cambian las constantes, ¿ya? Y con eso ustedes pueden entonces avanzar y tener el coeficiente promedio. El anterior es local, por eso está destacado, y el de acá es promedio. Y estos son coeficientes de fricción. Lo mismo para la transferencia de calor. Ah, bueno, perdón, y aquí, ¿qué pasa cuando, me faltó, disculpen, qué pasa cuando se vuelve, tenemos una mezcla de laminar con turbulento? Es decir, disculpen, me faltó eso importante acá. Si la placa plana es corta, aun cuando ustedes tengan un poquito de turbulencia, es probable que quieran despreciar ese poco de turbulencia, o a lo mejor nunca rompen el Reynolds crítico, por lo tanto solamente tienen que usar las ecuaciones de laminaridad. Ahora, si la placa plana es muy larga, el valor crítico va a quedar en un pedazo muy chiquitito del inicio de la placa. Y por lo tanto más del 90% del desarrollo del fluido va a ser turbulento. Entonces en ese caso ustedes pueden despreciar la parte laminar. Pero si el número de Reynolds al llegar a L les genera a ustedes que no es ni despreciable ni lo laminar ni lo turbulento, tienen que hacer un promedio entre los dos. Y eso es justamente lo que se está mostrando acá. Las primeras ecuaciones son para laminar o turbulento por separado, laminar o turbulento, y aquí tienen una mezcla y tienen entonces un problema en el cual ambos tipos de flujo coexisten y ninguno de ellos es despreciable. Lo mismo entonces con la transferencia de calor. Yo puedo tener solamente la parte laminar, es decir, la placa se corta aquí, hasta ahí llega, o puedo tener una placa muy larga que ya tiene laminar y turbulento ambos, o es tan larga que lo laminar es cortito y solamente me preocupo de la parte laminar. Bueno, tienen todos los casos. Tenemos acá entonces el coeficiente local, es decir, con el subíndice X, viene con sus dos expresiones para ambos tipos de flujo. El coeficiente promedio, que es el que nos interesa, tiene dos expresiones, que serían el promedio de la parte laminar o el promedio de la parte turbulenta. Y aquí estamos despreciando la zona de transición. Dígame. Dígame. ¿Y a qué se refiere con local? O sea, en qué caso se usa eso y en qué caso se usa el promedio? Sí, buena pregunta. Mira, el local, disculpa. Primero es para poder calcular el promedio, porque si tú tienes la ecuación del h en x igual 1, x igual 2, x igual 3 y así sucesivamente, entonces después tú sacas el promedio de todo, perdón, y es la curva de acá arriba, no sé si apenas se ve el mouse, pero ahí está el mouse. Si tú tienes el valor de este h en cada x, vas a tener esta expresión completamente determinada. Entonces, la principal función de conocer el local es que después tú sacas el promedio de todos estos puntos y generas un solo valor promedio que los representa a todos. Ese es un caso. Ahora, el otro caso es que si tú, por ejemplo, tú quisieras saber exactamente qué está pasando en x igual 5, por ejemplo, por decirte un valor cualquiera, y tú te están pidiendo que tú me determines la transferencia de calor solo en ese punto. Y para eso entonces tú no puedes ocupar el valor promedio, sino que tendrías que ocupar el valor específico para ese x. Pero esa pregunta es muy poco probable que se haga, pero podría yo hacerla justamente para asegurarme que están entendiendo la diferencia entre local y promedio. Es decir, el número de Nusselt, déjame volver al local, el número de Nusselt promedio local que está acá es solamente válido para el X en el cual tú lo estás calculando. Es decir, ese Reynolds es válido para Reynolds igual a 5, por ejemplo, solamente es el valor que tienes ahí en ese punto específico. ¿Ya? Entonces, no tiene mucho sentido saber solamente esa transferencia de calor en un X específico, porque en realidad lo que yo quiero saber es todo el calor que está transfiriendo la placa completa al fluido.
Por eso que es más importante el promedio. No sé si te queda clara la diferencia con esa explicación. ¿Ya? Sí, ahí me quedó claro. Ya, súper, muchas gracias. Listo, entonces tenemos el local y el promedio para el laminar o turbulento, y si no puedo despreciar ninguno de los dos, tengo entonces una expresión que me permite calcular el valor promedio para los dos casos. Entonces, si ustedes fueran el profe y tuvieran que escoger una pregunta de acá, donde yo estoy considerando la mayor cantidad de variables, sería justamente esta lámina. Porque aquí ustedes tienen que primero determinar que no pueden despreciar la parte laminar, que no pueden despreciar la parte turbulenta, por lo tanto tienen que ocupar esta expresión, y no les sirve sacar el valor local, porque lo que quieren saber es la transferencia de calor total, por lo tanto tienen que sacar el Nusselt promedio, que es el que les estoy entregando acá. Y no confundir de usar esta expresión con haber usado cualquiera de las anteriores que están acá. ¿Ya? Y si se fijan, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ecuaciones, solamente en estas 13 láminas de la primera de 4 clases de convección. Entonces, por favor, insisto, sean súper ordenados con las ecuaciones. Y ahora, para no, ya que si no es suficiente con ello, nos ponemos en un caso en que la placa se encuentra a una temperatura superficial uniforme, pero esa diferencia de temperatura con respecto al ambiente se genera solamente a partir de esta distancia chi. Antes, la placa tenía la misma temperatura del fluido. Entonces, si eso llega a ocurrir, entonces voy a tener una diferencia entre cuándo comienza la capa límite de velocidad o hidrodinámica y cuándo comienza la capa límite térmica. Entonces aquí hay una serie de ecuaciones que les permiten resolverla usando las mismas ecuaciones anteriores, pero multiplicándola por ciertos factores. Y esos factores están dados aquí. Tenemos primero el caso local. Si lo que yo quiero saber es específicamente la transferencia de calor en un X determinado, entonces tengo que usar la expresión anterior, pero dividirla por un factor de corrección, ya sea laminar o sea turbulento en el caso local. El Nusselt tiene el subíndice X. Si quiero llegar al valor de transferencia total, entonces me interesa el H sin subíndice, el H total, el H promedio, y en ese caso es el valor que tenía H para X igual L, cuando la placa empezaba a ser calentada desde X igual 0, multiplicada por el factor que hace la diferencia con esta distancia chi. Entonces aquí aparecen ya otras 4 ecuaciones a las que ya teníamos, 2 para Nusselt locales y 2 para coeficiente de convección promedio. Y la última es que en vez de entregarles como dato que la placa se encuentra en una temperatura uniforme, la temperatura no es uniforme, de ¿Profe? hecho, sí, disculpe. Me llamó la atención cuando estaba viendo la cápsula que para el caso anterior no hay como un promedio, pero para que considere los dos. No, no lo tenemos, tienes razón. Sí, en este caso no hay un promedio para los dos, sí tienes toda la razón. Si yo te quisiera preguntar eso, tú tendrías que primero tomar una determinación, supongamos que estamos en el caso promedio, de qué tan calculas el número de Reynolds, ves dónde se produce ese factor, y lo más probable es que siempre caigas en régimen turbulento, porque como vamos a tener un chi que tiene un cierto valor, probablemente esto se va a acercar bastante al X crítico. ¿Ya? Entonces, es muy probable que toda la laminaridad se produzca cuando la placa no tiene diferencia de temperatura con el fluido, por lo tanto no hay transferencia de calor, y por lo tanto no me interesa calcular el H. ¿Ya? Entonces, seguramente ya cuando lleguemos al chi, vamos a tener más proporción de turbulencia que laminaridad. Ya, entonces como para este tipo de casos siempre vamos a tener como algún criterio para que sea uno del otro. Claro, pero tú tienes que calcular tú cuánto vale el Reynolds crítico, compararlo con chi, y decir entonces, por lo tanto, yo considero que la mayor parte del flujo es turbulento,
entonces ocupo esta expresión. ¿Ya? Ya. Ahora yo podría en el enunciado decirte considere tanto laminar como turbulento, y te doy un chi chiquitito para que alcance a ver la minaridad, y como no está la fórmula, pero sin embargo tú has visto las fórmulas anteriores, es como el promedio de las dos. No te vas a poner a hacer estas integrales en el certamen, pero tú podrías agarrar esta y calcular simplemente el promedio entre las dos, o el promedio ponderado entre las dos, dependiendo de qué fracción es laminar y qué fracción es turbulenta. Ya, como ¿Ya? una ponderación. Una ponderación como una regla de 3. Ya. Sí, ¿ya? Pero efectivamente no está indicado explícitamente la combinación de ambas por la razón que acabo de explicar. Ya. Gracias, profe. No, gracias a ti por la pregunta. Y por lo tanto, entonces, llegamos al caso de los números de flujo, perdón, disculpen. Entonces pasamos de el borde inicialmente no calentado al flujo uniforme de calor. Aquí la temperatura puede variar, no es constante como el caso anterior, y en este caso tenemos entonces los valores locales de Nusselt para laminar y turbulento, y el flujo de calor total que estamos obteniendo es súper simple, porque me están entregando el flujo de calor por unidad de superficie. Entonces, simplemente aplicar esta ecuación. Pero lo que no conozco ahora es cuánto vale el perfil de temperatura. Entonces, para eso, gracias a que tengo este valor, obtengo el X local, puedo calcular entonces cuánto vale la temperatura de la superficie en cualquier X. Y esta presión que está acá. ¿Ya? O sea, esto es al revés. Antes me daban la temperatura y necesitaba el calor, ahora me dan el calor y me piden la temperatura de la placa. Esto no, por favor no confundan, esto no es la temperatura del fluido. Esto es la temperatura de la placa en la superficie para cualquier X. Está clara esa diferencia, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Es la temperatura de la placa, que también es la temperatura del fluido en I igual a 0 para todo X. ¿Ya? Pero eso es lo que... Pero entonces la placa no tiene una temperatura constante, tiene una temperatura variable. Y con eso creo que... Sí, aquí termino. Y lo que viene ahora es simplemente el resumen, que lo saqué textual del libro. Todos los capítulos tienen al final una parte de resumen, así que esto está sacado textual del libro. Aquí está el resumen para los coeficientes locales en placa plana. Fíjense que está, disculpen, está destacado en el título. Los locales, los promedios combinados. Después viene cuando la superficie se encuentra calentada a partir de un determinado chi, y tiene los laminares y turbulentos locales y promedio, y el flujo de calor en los valores locales, y bueno, y las expresiones que ya les di anteriormente. Así que ahí está todo el resumen. Yo creo que estas transparencias que están acá, esta y esta son las que ustedes tienen que tener a mano, pero asegurarse que las entienden nomás cuando llegue el momento de resolver el problema. Ok, me quedan 4 minutos. Estoy disponible para que me hagan consulta. Profe, en el chat hay una pregunta. Ah, perdón, sí. ¿Por qué en el régimen turbulento las ecuaciones solo sirven hasta Reynolds menor a 10 a la 7? Sí, ¿quién me hace esa pregunta? Está buena. Ay, no sé por qué no veo el nombre, pero sí, es que lo que pasa es que después de, cuando ya es demasiado turbulento esto, estas ecuaciones son empíricas. Entonces, no, el montaje experimental a partir del cual se hicieron estas expresiones, lo pudieron hacer simulando un Reynolds muy alto, pero ya un Reynolds de 10 a la 7 arriba de la placa plana es demasiado alto. Entonces, es difícil experimentalmente hacerlo, y además que también es un número tan alto que en las aplicaciones normales que tenemos nosotros no es tan común tenerlo. Y justamente tú dices la compresibilidad del fluido, eso es uno de los temas, también los efectos viscosos, porque no sé si se acuerdan ustedes en una clase anterior que vimos, a ver, voy a ver si la tengo por aquí, se producen subcapas laminares y turbulentas
incluso después de haber cumplido la turbulencia. A ver si tengo, es un dibujo que hay, que tiene todos los elementos. No era aquí. Para explicarte bien ese tema. Aquí está. Esta imagen que se encuentra acá. Fíjense que aquí tenemos la zona laminar, el Reynolds crítico, en toda esta zona de transición, y después empieza a ser turbulento. Pero si yo dejo que esto siga siendo demasiado turbulento, empiezan a aparecer esta subcapa laminar, la capa amortiguadora y otra capa laminar. Entonces, la ecuación que estamos dando es válida para la parte de arriba, donde es turbulento total, pero ya empiezan a generar mucho ruido estas subcapas, ¿ya? Y entonces tendría que hacerse otro experimento donde se apliquen otras constantes para que los resultados se adecúen bien a eso cuando el Reynolds es demasiado grande, es decir, mayor a 10 a la 7. Entonces esa es la respuesta a tu pregunta, es que los experimentos no se hicieron con Reynolds más alto porque es demasiado. Muy difícil mantener eso estable para poder hacer esa medición y con muy poco sentido para una aplicación real en ingeniería. Gracias. Bueno, me queda un minuto. Creo que están ya tranquilos. Entonces, nos vemos el jueves. Voy a partir a las 8:15 en punto y la clase va a terminar de todas maneras 5 para las 9, tal vez un poquito antes. ¿Ya? Así que, de hecho, podríamos simplemente hacer el primer bloque de 8:15 a 8:45 y en vez de hacer un break, cortamos la clase ahí. Así que, y vamos a tener la presentación de su compañero que nos va a hablar de las cámaras termográficas. Así que también para que se vengan a escuchar a su compañero y aprendan algo interesante. A lo mejor más de uno se entusiasma, pone un poquito de plata ahí en Alibaba o en la plataforma de compra que quieran, se traen los dispositivos y al final del curso me muestra una cámara hecha y yo feliz también le doy algunos puntos de incentivo si es que alguien se anima a hacer eso. Pero por el momento mañana, el compañero de usted, disculpa, no me acuerdo tu nombre, creo que eres Tomás. Sí, profesito. Tomás, súper, gracias Tomás. Tú nos vas entonces a explicar lo que has podido descubrir de cómo se pueden hacer esas cámaras, cómo funcionan, ¿ya? Así que hasta ahí dejo la clase hoy día, justo en el tiempo, 9:25, y dejo de grabar.